No existe posibilidad de fuga de mi defendido. Es un conocido abogado, posee arraigo domiciliario, familiar, laboral, comprobable y verificable. En el presente caso, su señoría, existen videos y audios sobre la reunión que tuvo el señor Mateo Castañeda, efectivamente. Y eso, hemos pedido el traslado de la carpeta donde se encuentra. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. Apelación contra la detención de Mateo Castañeda. Su defensa, el abogado Eduardo Barriga, presenta los elementos de convicción para rechazar todas las imputaciones que supuestamente lo vinculan a una organización criminal junto al hermano de la presidenta de la República. Por su parte, la fiscal Marita Barreto sustenta sus acusaciones y menciona que ahora también hay audios y vídeos de las reuniones con un agente encubierto. Señora presidenta, señores miembros del colegiado, permítanme compartir y apoyarme en unas... Sí, siga nomás, siga nomás. Vengo a su digna sala a verificar una situación de hecho realmente sorprendente. La presente investigación se inicia respecto a mi defendido el 8 de febrero. Mi apelación de la resolución 1 del juez Carguancho se sustenta en los peligros. Sabemos nosotros que en una detención preliminar se tratan elementos plausibles de una comisión de delito y el peligro procesal. Tenemos aquí que hay una ausencia de la configuración del presupuesto nuclear de la detención preliminar. ¿Existe la posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad respecto a mi defendido? Tenemos que ver, en primer lugar, que esta investigación ha sido declarada en secreto por 40 días de exceso. La jurisprudencia es pacífica. 20 días nomás permite, 40 días. ¿Puede obstaculizar una investigación que mi defendido no sabía? Porque, señor magistrado, debemos saber acá que el juez de primera instancia, cuando evalúa los arraigos, ¿qué dice? Mi defendido tiene cierto arraigo, pero este arraigo decae por el hecho imputado por la Fiscalía. Entonces acá tenemos que ya la jurisprudencia de la apelación 38-2024 Ayacucho verifica que prohíbe la calificación de tipos de arraigo o que se verifique calidades de arraigo. El arraigo es uno solo y solamente la exigencia es información verificable de su paradero. Es sencillo. Entonces este cierto arraigo domiciliario, familiar y laboral, que es por todo conocido de mi defendido, que es un abogado litigante, que se le ve todos los días en audiencia, sale publicado en Justicia TV de manera continua en los diferentes casos emblemáticos que cuenta su estudio jurídico, no puede afirmar, no puede sustentar una detención preliminar respecto a cierto arraigo. Se ha presentado, se ha verificado también por parte de la Fiscalía que este cierto arraigo es simplemente arraigo. Está el domicilio, hemos adjuntado el recibo de luz con su nombre de su señora y su esposo, la partida de matrimonio de su esposa en Miraflores, lugar que fue allanado. Está la fotografía, el lugar que fue allanado, donde se le encontró a mi defendido a las 6 de la mañana. Entonces, este arraigo, señores magistrados, es un arraigo suficiente para enervar el peligrosismo procesal. Tenemos acá el consulta de arraigo de papeletas. Mi defendido ni siquiera tiene una papeleta. Entonces tenemos que el arraigo es verificable, objetivamente verificable. Pero lo que más llama la atención, y esto está contenido en la resolución materia de apelación y está contenido en el requerimiento de la Fiscalía, cómo se ingresa mi defendido en el desarrollo del ítem de la supuesta organización criminal. La supuesta organización criminal menciona a la Fiscalía que se habría gestado a partir de la asunción de la presidenta actual, la señora Dina Boluarte, de la cual mi defendido es abogado y el que habla. Pero acumulan esta situación de supuestos agentes encubiertos, acumula esta situación a una investigación que venía desde el 11 de noviembre de 23, perdón. ¿Por qué es la acumulación de esta investigación contra el alcalde de Huanchoc? Presupuestariamente se le dio 20 millones. Ese era el indicio.
investigado por la Fiscalía Suprema. Acumula una supuesta operación de agentes encubiertos para verificar y engrosar el expediente y decir, estamos en una organización criminal. Entonces el criterio aquí, señores magistrados, es verificar ese supuesto si guarda los criterios de racionalidad. Porque, señores magistrados, sabemos que el delito de organización criminal, la mayoría de los fiscales los trae como hipótesis. ¿Para qué? Para ganar plazo. ¿Para qué? Para problematizar el tema. Entonces tenemos acá, según el cuadro que estoy señalando, que mi defendido se hubiera integrado, si hubiera verificado alguna situación que negamos totalmente a partir de febrero del presente año, según los agentes encubiertos, supuestos agentes encubiertos. Pero miremos qué organización criminal, qué finalidad tiene según el supuesto de hecho de la Fiscalía. Una organización criminal, ¿para qué? Para fundar un partido. Una organización para fundar un partido, el elemento teleológico final de la organización criminal. Ese es el criterio de imputación de la Fiscalía. Pero lo más importante, señores magistrados, agentes encubiertos, que me diga la señora fiscal si es que estos agentes encubiertos verificó el control de legalidad que el Código Procesal Penal exige. Se lo preguntamos y con la providencia sin número 16 de mayo le dijimos, ¿hay confirmatoria de estos agentes encubiertos? No hay, no habrán documentos referentes a operaciones encubiertas. ¿Por qué, señora magistrada? Porque lo único que hay, y ustedes van a verificar del expediente, es copia del supuesto Calín y René, ¿de qué? De WhatsApp. Nada más. Han verificado, y esa obtención de esas copias en una investigación de naturaleza secreta, malamente, por 40 días. ¿Hubo autorización judicial de esos agentes encubiertos? No hay, me lo ha contestado la Fiscalía de manera en blanco y negro con la providencia sin número 16 de mayo de 2024. Ese es el criterio que tiene la Fiscalía para construir una imputación respecto a mi defendido. Tiene un minuto, doctor. De ahí, señora magistrada, voy a ser muy rápido, el sesgo judicial que señala el juez de investigación preparatoria. Dice, el arraigo laboral respecto a su función no se validará al utilizar su profesión para entorpecer la actividad probatoria. ¿Qué folio es donde refiere el juez, por favor? El juez, respecto al arraigo laboral, folio 144, 3.3.6. 144, ¿no? De la resolución del juez. Sí, Aquí hay una doble valoración, señor juez. No describe actos de entorpecimiento, que sabemos que tienen que ser concretos, verificables. Simplemente ha verificado la imputación fiscal, conforme ya lo he desarrollado, sin confirmatoria, con solamente una fotografía de WhatsApp, una investigación secreta, recién iniciada. Ha verificado eso y el juez dice, suficiente, no te reconozco el arraigo y yo estoy verificando doblemente un elemento. El supuesto de hecho de la hipótesis fiscal con el arraigo laboral. No se puede razonar ni fundamentar una medida tan gravosa de detención preliminar, porque se valoran los hechos de diferente manera, hechos concretos. No puede haber hechos de otra naturaleza. Señora, pues, en esta resolución, ya no repito, solamente me adhiero lo que ha manifestado el abogado que ha patrocinado al señor Nicanor Boluarte respecto al peligro de fuga. Todo el peligro de fuga que el señor juez ha desarrollado es un copia y pega para todos. No ha hecho una motivación reforzada, pero más importante al respecto, menciona que su involucramiento en un delito de organización criminal es por el colaborador eficaz 2. Nunca menciona el colaborador eficaz 2 a mi defendido. Hay un error flagrante aquí de fundamentación, porque jamás menciona a mi defendido este colaborador eficaz, como lo afirma el juez. Sus delaciones de este colaborador no confirmado, no corroborado, simplemente es una delación que no está corroborada, simplemente es para otras situaciones diferentes a las de mi defendido. Es una motivación defectuosa. Para terminar, señores magistrados, no existe posibilidad de fuga de mi defendido. Es un conocido abogado, posee arraigo domiciliario, familiar, laboral, comprobable y verificable.
no existe posibilidad de obstaculización de una investigación que ha sido desarrollada en secreto, ha sido acumulada, ha sido creada estos agentes encubiertos sin confirmatoria. La perturbación de la actividad probatoria tiene que dirigirse a destruir, ocultar, suprimir elementos de convicción de una investigación en secreto. Toda la investigación de mi defendido ha sido en secreto. Entonces, señores magistrados, tenemos que las supuestas reuniones... Concluya, señor abogado. Sí, señorita magistrada. Tenemos que todas estas afirmaciones que sustentan para otorgar una medida de detención, si hacemos un control de legalidad sobre el efecto que tienen los elementos de convicción que señala el juez y los graves errores para determinar una detención, no se dan. En tal sentido, señorita magistrada, se tiene que revocar esta medida de detención preliminar, por cuanto esta investigación, ya lo he señalado, ha sido verificada sin el cumplimiento de requisitos legales que exige la norma. Señor, eso es todo. Bien, doctor. Señorita fiscal, traslado. Sí, su señoría. Ha hecho atingencia a un hecho de que el Ministerio Público ha contestado mediante escrito de que no existe autorización judicial. Su señoría, a través suyo, agradecería que me pongan a la vista ese documento porque acabo de ser informada por el fiscal provincial, me dice que en ningún momento han contestado eso, pero sí, como lo ha señalado, agradecería a través suyo nos ponga a la vista. Tal vez haya un error. Sí, lo que yo he referido, señora magistrada, es que dice así, cuando se le preguntó, ¿existe confirmatoria? Textualmente, no obran documentos referentes a operaciones encubiertas. Eso es lo que me ha contestado la Fiscalía del doctor Ornaya. ¿Mediante qué documento, doctor? Providencia sin número de fecha 16 de mayo de 2024. Y aquí lo leo, y aquí lo pueden leer. Providencia sin número 16 de mayo, en tal sentido, en la presente investigación no obran documentos referentes a operaciones encubiertas conforme al artículo 341A del Código Procesal Penal porque no es posible atender lo peticionado. Yo le peticioné, ¿qué le peticioné? Se notifique disposición de nombramiento de agente especial y confirmatoria judicial de su nombramiento. Eso yo le pedí. ¿De quiénes? De sus supuestos agentes Carlos y René. Y le indique el plazo de entrega de información. Si la información incriminatoria fue puesta progresiva permanentemente de acuerdo al Código 341. Y me contestó eso. ¿Está acá? ¿Puedo acercarme si ustedes gustan? Es suficiente. La cinta fiscal seguramente va a ser reportada al respecto por su fiscal. No, lo voy a aclarar, su señoría, ya. en los minutos que tengo. Sí. Efectivamente, eso lo que dice el señor abogado es cierto. ¿Por qué? Porque el pedido está formulado de acuerdo al 341A sobre operaciones encubiertas y hay una diferencia entre un agente especial y una operación encubierta. El agente especial es quien se introduce a una organización para recopilar información. Una operación encubierta es un mandato bajo la dirección del fiscal para poder trasladar, manejar información, participar del delito inclusive, que son diferentes actos, su señoría, respecto al caso que nos ocupa. Acá estamos hablando de agentes especiales. En el pedido que formula, lo formula en el tema de las operaciones encubiertas, que son dos actos diferentes. Respecto al, si la pregunta hubiera sido concreta respecto al 341, es extremo. Por eso es que se le pide la aclaración en ese extremo. Y si se trata de una operación encubierta, efectivamente, requería la autorización para esa operación encubierta. Para aclarar nada más, su señoría, en el caso de los agentes especiales, quien autoriza es el fiscal. Y esto me remito al 341, modificado recientemente, en el que el fiscal le da la autorización para que el agente pueda actuar como tal. Si va a vulnerarse derechos fundamentales, sí requerimos autorización judicial. En el presente caso, su señoría, existen videos y audios sobre la reunión que tuvo el señor Mateo Castañeda, efectivamente. Y eso, hemos pedido el traslado de la carpeta donde se encuentra, porque ese procedimiento de agente especial corresponde a otro caso. Y en el trabajo que realizaba el agente especial es que encuentra este hecho que ha sido trasladado, por supuesto, a esta fiscalía. Y lo que se ha pedido a ese caso es que pueda trasladar esos elementos para que puedan ser incorporados formalmente, bajo autorización judicial, los audios y videos de esa reunión ilegal que sucedió. Solo aclarando ese extremo, su señoría, porque se está pretendiendo entrar en error a su colegiado. Respecto a... En realidad no ha señalado mayores argumentos respecto a los arraigos, su señoría, dado que la precisión
que ha hecho en su apelación está referido al peligro procesal y no a su vinculación con el delito. Sin embargo, ha señalado hechos que están dentro del marco del primer presupuesto, su participación fumus comissis delicti, o sea, su participación en relación a los hechos y más pareciera argumentos de defensa sobre el tema de fondo, que no se va a discutir porque ya está precisado y delimitado qué es lo que se está apelando respecto al peligro procesal. No puedo comentar mayores argumentos, su señoría, porque no ha señalado qué elementos es que cuestiona o qué es lo que no existiría en la resolución judicial que para la defensa no le cause un peligro inminente respecto al peligro procesal o al peligro de fuga. En relación a la autorización judicial de los agentes, acabo de aclararlo, en relación a folio 144 en el fundamento 3.3.6.2 que ha señalado, dice el juez, si el investigado contaría con cierto arraigo domiciliario y familiar conforme a los datos proporcionados por el Ministerio Público, sin embargo, no se validará su arraigo laboral al haber utilizado su profesión para entorpecer la actividad probatoria. Y eso es así, su señoría, por los hechos que he señalado precedentemente. Y yo había pedido a la especialista legal poder transmitir una diapositiva que también me gustaría trasladarle a su señoría para enmarcar un poco mejor de qué se trata este caso, que podría ser complejo ciertamente, porque la Fiscalía le imputa al abogado Mateo Castañeda haber instrumentalizado su profesión para poder formular pedidos ilegales para que la investigación que tenía el señor Nicanor Boluarte en el EFICOP pueda ser trasladado a las fiscalías de corrupción como delitos comunes. A cambio, y hubo algo, una promesa, a cambio de no seguir hostilizándolos, haciendo una interpretación del lenguaje, y que pueda ser ascendido a fines de año, que es los cambios que generalmente se hace dentro de la policía. Pero esto tiene todo un contexto, su señoría, que no es el tema para poder ser relatado en este acto, porque como decíamos, la precisión es por el peligro procesal. Sin embargo, ese hecho, ese acto que un abogado pueda utilizar esa función por la cual ha hecho un juramento ante el Colegio de Abogados de actuar con probidad, ha sido quebrantado. Y nuevamente entramos a la teoría o a la tesis o a la teoría de la imputación objetiva, un quebrantamiento de un deber, que no solo lo dice el Ministerio Público, sino que ha sido debidamente registrado por los agentes especiales, porque no ha sido una provocación, como mal han señalado, sino ha sido una participación activa, el interés de querer llegar con los integrantes del EFICOP para lograr la finalidad. ¿Y por qué tendría que ser así? Si el señor Mateo Castañeda, como bien lo ha dicho, no es abogado del señor Nicanor Boluarte, pero sí abogado de la señora Presidenta de la República. Y en los elementos de convicción que hemos aportado en el escrito formulado antes de la audiencia, es que se puede advertir cómo es que el señor Mateo Castañeda conocía al milímetro los procedimientos de ese proceso, aún no siendo su abogado, por parte del abogado que sí ejercía visiblemente, digamos, o era la cara visible de la defensa del señor Nicanor. Su señoría, aceptar hechos como esos o normalizar hechos como esos indicaría pues que el derecho estaría o sería una ilusión, una entelequia. Entonces, el ser abogado significa los compromisos, los deberes y las funciones que establece el artículo 84 del Código Procesal Penal. Y en este caso, la Fiscalía señala que desde todo punto de vista, la conducta que ha generado el señor Mateo Castañeda ha trasladado, ha cruzado la línea de la conducta neutra. Por esos motivos, su señoría, sí consideramos que hay un alto peligro de obstrucción, máxime si durante todos estos días de detención preliminar hemos tenido una serie de obstáculos sobre pretexto de garantizar su derecho de defensa, ha intentado obstruir diversas diligencias. Incluso recuerdo mucho que el juez en la etapa de control de identidad señaló que debía ser, porque manifestó que se sentía mal de salud, manifestó que quería ser revisado por un médico particular. El Ministerio Público aceptó, pero también se pidió que lo revisara un médico legista para verificar su estado de salud, a lo cual se negó porque dijo que ya su médico particular lo había revisado y que él iba a emitir su informe.
evitó el mandato del juez, porque el juez sí ordenó que también lo viera el médico legista. Eso dejó como constancia, su señoría, para que veamos cómo es que la obstrucción es permanente. Otro hecho palpable, palmario, es el hecho que a pesar de encontrarse con la detención preliminar, no ha perdido el tiempo de estar emitiendo comunicados públicos mediante cartas en diversos medios de comunicación a través de una correa de transmisión, es decir, su abogado. ¿Es que acaso el Ministerio Público y el Poder Judicial no le garantizaron la defensa con el abogado? La discusión es aquí, no es pública, no es en los medios de comunicación. El Ministerio Público hace esfuerzos para que esto, a pesar de ser un caso emblemático, para que la información no se filtre. Sin embargo, una serie de adjetivos se señalan en estos comunicados públicos. Si eso es así, entonces, bajo las reglas de la igualdad de armas, el Ministerio Público tendría que actuar de la misma manera. Pero eso no es la regla. Y él lo conoce perfectamente porque es un abogado, como ha señalado, de mucha trayectoria. Por eso, fundamento, su señoría, sí consideramos que hay graves actos de obstrucción que vienen impidiendo que estos días, a pesar que tenemos el plazo que nos ha determinado, no podamos continuar normalmente los actos de investigación urgentes e inaplazables conforme lo señala la norma. Por esos fundamentos reiteramos nuestro pedido que se declare infundado. Muchas gracias. Bien. ¿La defensa? Sí, señora juez. En esta apelación lo que se va a verificar es todo lo presentado por la Fiscalía y el juez, la evaluación del juez que realiza. Y ahí no ha habido respuesta alguna de la Fiscalía. La alegación es que el juez se equivocó al valorar la declaración de colaborador eficaz 02 respecto a Mateo Castañeda. No ha contestado. Respecto a los supuestos agentes encubiertos, ¿qué hace un agente encubierto? Operaciones encubiertas. La interpretación de la norma procesal es producto ya de los operadores de justicia. Cada quien interpreta. La interpretación correcta, perdón, es de ustedes, señores magistrados. Ustedes son los que dictan el derecho. Entonces verifiquemos la interpretación que se puede dar de 341 con 341A. Ese es otro punto. Después menciona que ha intentado obstruir distintas diligencias, es decir, en la etapa de su detención preliminar. Soy el único abogado, todos los días me quedo hasta las 2 de la mañana, he pedido suspensiones, ¿y qué ocurrió hoy día? A ningún coprocesado en las instalaciones de la DIVIAC le han realizado diligencias. Al que habla, 8 de la mañana, diligencias hasta las 10:30, declaración de mi defendido. 11 de la mañana, visualización, hasta la 1:20. Todos los días 2 de la mañana. ¿Por qué, señores magistrados? ¿Quién obstruye la labor de la defensa? Hace 2 días, y yo denuncié, el señor Harvey Colchado, me encontré dirigiendo a los distintos oficiales que prestan apoyo a la Fiscalía. Lo publiqué porque tengo testigos. ¿Qué me dijo el señor Harvey Colchado? Estamos ganadores. Dice que tiene audio, grabaciones. ¿Ese es su sustento del mandato de detención preliminar? No. Fotografías extraídas de supuestos celulares en una investigación reservada, pegadas en un documento, en un papel. Actas desarrolladas sin presencia de defensa. En una investigación totalmente declarada secreta, fuera de ley. Entonces, señor magistrado, esa es la realidad. La realidad es lo que estamos viendo. Sale el señor Morán todos los días a declarar, se le llama a instancia de defensa, venga y usted aclare la situación. Lunes 8 de la mañana me lo programan. El centro de reprogramación anterior no quiso venir. Prefiere salir mediáticamente a verificar un hecho de su propia versión. ¿Y qué es lo que dice? Harvey Colchado me pasó la voz respecto, me llamó, me pasó la voz respecto a qué? Al allanamiento de la señora presidenta, a un ex ministro, a un civil. Esta es la actuación de sus supuestos agentes encubiertos. Entonces verifiquemos ahí. Son palabras del señor Morán. Me pasó la voz y yo debería pasarle la voz a mi defendido. No le pasé la voz. Así se actúa. Es decir, tenemos que cumplir las normas, tenemos que cumplir las garantías, o se debe actuar conforme al criterio que tiene la Fiscalía para verificar una hipótesis o un sesgo de hipótesis. Señores magistrados, creo que no se debe avalar incorrecciones.
Si hay hechos que se imputan, que se investiguen, pero para eso detener, verificaremos ya durante el proceso la verdad de las cosas. Porque acá simplemente es una verdad. No hay verdad de hipótesis. Verificaremos la verdad. Si nosotros solamente vamos, como se hicieron todas esas actas, a una computadora, va a salir distinta fecha, con total seguridad. Porque si no, la fiscalía diría, acá está mi computadora, verifícale, y yo lo hice el 24 de abril de 2024. Mentira, fue hecho en mayo. Entonces, señores magistrados, por eso mi pedido, reitero, que se evite este tipo de maltratos con mi defendido. Si hay una hipótesis, se investigará, pero no puede detenerse a priori, ni crearse agentes encubiertos, ni crearse en una situación. En ese sentido ya, mi defendido me pide en su oportunidad, le dará un breve periodo para relatar. Así es, al Eso final todo. los investigados tendrán uso de su derecho a expresar lo que consideren pertinente. Señorita fiscal. Muchas gracias, señora presidenta. Nuevamente está intentando debatir temas de fondo cuando no es fundamento de la apelación. Sin embargo, es importante aclararle, su señoría, porque yo no sé si la defensa, el doctor, está equivocado o tiene mal la información de parte de sus asistentes. El colaborador eficaz 2-2024 en ninguna parte ha mencionado al señor Mateo Castañeda. Sin embargo, sigue insistiendo de que es el colaborador 2 que ha señalado hechos que son falsos respecto a su defendido. De otro lado, aquí lo que queremos establecer es que el peligro procesal de obstrucción, básicamente, como hemos señalado ya en el requerimiento y se encuentra plasmado en la orden judicial, es el hecho del poder que están mal utilizando la presunta organización criminal que el Ministerio Público trae. Y esto tiene que ver, su señoría, con algo que causó sorpresa también al Ministerio Público, para demostrar que es el poder quien está lacerando las ciernes de la recta administración de justicia y los actos públicos del funcionario público. El día que se estuvo allanando en la oficina del señor Mateo Castañeda, materia de esta medida, el Ministerio Público estuvo en sus oficinas allanando y de pronto tocan la puerta y era la señora presidenta, sabiendo que su abogado y su hermano estaban detenidos. Y en esa oficina también se encontró gran cantidad de información. Eso es un hecho, su señoría, que demuestra cómo es que se puede manejar el poder para beneficios y buscar la impunidad del señor Nicanor. Es una preocupación que quería trasladarle, porque aquí lo que tenemos que decir son hechos objetivos y no subjetivos. El análisis de los elementos que ha desarrollado el juez está basado en el análisis de cada uno de ellos de manera independiente y conjunta. Y eso hace ver que hay un peligro. Y sin duda, su señoría, traslado esto ya para finalizar, de que los elementos hallados y que obran en los que se ha adjuntado el día de hoy, que usted puede valorarlos al momento de decidir, corroboran la tesis del Ministerio Público. Hay un peligro de obstrucción, no se ha permitido deslacrar, no se ha permitido abrir teléfonos, que podemos decir que está en su derecho, correcto, pero cuando uno quiere transparentar y colaborar con la justicia, lo que hace más bien es colaborar para que esto se viabilice, porque si no tenemos nada que ver, se tiene que demostrar en el proceso. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias. Para no pasar por alto esta acotación que ha hecho la señorita fiscal, señor abogado de la defensa, ¿ustedes no han permitido se deslacre lo incautado como resultado del allanamiento? Señorita juez superior, el que habla conjuntamente con mi defendido está hasta las 2 de la mañana deslacrando todo documento. Deslacrando todo documento. Lo que sucede es que en el allanamiento lo que se han preocupado es en llevarse, y no lo dejan, no quieren devolverlo, todo el expediente de Dina Boluarte, todas las estrategias de defensa legales de Dina Boluarte, del cual soy defensa. Más de 2000 hojas de un expediente y más de 1000 hojas de otro expediente, porque tiene varios casos. Esa es la realidad de esta investigación.
Bien, señor abogado. Su señoría, solo por alusión, si me permite, al mismo tiempo. Sí, claro, claro. Muchas gracias. No es cierto que el Ministerio Público esté deslacrando o llevándose los elementos encontrados respecto a la señora Dina Boluarte Segarra, porque ella no es investigada por el EFICOP, lo investiga la Fiscalía de la Nación. Y como se ha constado en actas también, todo lo relacionado a la señora se está volviendo a lacrar y con la participación de la defensa que está aquí presente. Entonces, no es cierto que el Ministerio Público esté llevando información que tenga que ver, porque eso es una afirmación gravísima y tengo que aclararla, solamente porque todo consta en actas. El Ministerio Público es defensor de la legalidad, su señoría, y no podría llevar a cabo actos que no están dentro del marco legal. Lo que usted me da a entender de que está siendo nuevamente lacrado para su remisión a la Fiscalía de la Nación. Nosotros vamos a dar cuenta ciertamente y si no es útil seguramente se devolverá a los titulares. Está bien. ¿Me permite por alusión, señorita, algo muy Suficiente, pequeño? suficiente. De alguna manera siempre se van a aludir, si no nunca terminaríamos la audiencia. Se entiende, señorita magistrada.